El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es el Rey, el Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas, pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes, la santidad es el adorno eterno de tu templo. Amén. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo. Aleluya. Nos ayuda. Pero algo más importante, damos gracias al Señor por su palabra. Ese es el corazón del Señor. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. A través de ella es que, dice la palabra del Señor, escudriñándola está la vida eterna. Amén. Tenemos una clase muy bonita que dar ahora, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Porque dentro de nuestra clase pues hay dos hermanos que anoche pasaron por las aguas bautismales y damos gloria a Dios por eso. Bendición grande que Dios tiene para nosotros. Por eso es de que si ponemos los ojos en Jesús, si ponemos los ojos en las cosas de arriba, vamos siempre a seguir adelante, hermano. Venga lo que venga, vamos a seguir adelante porque las cosas que vienen de arriba, que están allá, son las que verdaderamente tienen valor. Son las que permanecen para siempre. Y son por las que usted y yo debemos de estar luchando todos los días. De hacerlas nuestras, que sean una realidad en nuestra vida. Para verdaderamente gozarnos en lo que Cristo nos ha dado, hermano. Gloria al Señor. Porque, ¿sabía usted de que nosotros ya somos del reino de Dios? Ya pertenecemos a ese reino. Y no hay tales de que hasta que cuando Cristo vuelva a venir, no. Para eso vino Cristo al mundo, dice. Para buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Pero el Señor nos encontró y nos rescató y ahora somos parte de su reino, coherederos con Cristo.
ya estamos sentados en los lugares celestiales por la fe. Amén. Por la fe que hemos puesto en ¿quién? En Cristo. Gloria a Dios. La lección se titula Vea la gloria de Cristo. Ahora, si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han visto la gloria de Cristo? Amén. La hemos visto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos salvos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque somos salvos. Hemos visto la gloria de Cristo. O sea que el único que no la ha visto es el que todavía está perdido. Pero el que verdaderamente ha visto a Cristo y le ha sentido y le ha reconocido como su Salvador personal, ha visto la gloria de Cristo. Mucha gente todavía mira a un Cristo crucificado ahí en una cruz y ponen la fe en ese Cristo muerto. Y es imposible que un Cristo muerto le dé vida a uno. Por eso es que tuvo que resucitar, tuvo que salir de esa tumba para darnos a nosotros vida y vida eterna. Aleluya. Vida en abundancia, hermano. Y eso es lo que la palabra de Dios enfatiza en esta mañana, de que veamos la gloria de Cristo. Mire, hermano, cuando usted y yo visualizamos la gloria de Cristo, déjeme decirle que no va a haber otra cosa que pueda ser más importante en nuestra vida que la gloria de Cristo. Dios nos puede bendecir grandemente y podemos llegar a tener tantas cosas en este mundo, pero que no se comparan con la gloria de Cristo. Porque por más que obtengamos en este mundo, todo perecerá, todo pasará, pero la gloria del Señor es eterna. Oh, gloria a Dios. Es eterna, hermana. Y dentro de esa gloria usted y yo estamos viviendo. Estamos viviendo, hermano. Me llamó mucho la atención al leer esta porción bíblica de Colosenses, porque yo puedo ver, hermano, que el apóstol Pablo no permitió nunca, oiga bien, nunca a la adversidad interponerse ante el Evangelio. A pesar de su situación difícil, a pesar del lugar donde se encontraba, su preocupación era porque aquellos hermanos allá en Colosenses crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios. Él no estaba preocupado por su situación, porque había visto, conocido la gloria de Cristo, hermano. Y cuando conocemos la gloria del Señor, no debe de haber otra cosa que nos preocupe. No debe de existir nada, hermano, que se interponga. Este hombre, hermano, ahí encerrado, quizás aguantando hambre, su preocupación no era por él mismo, era por aquellos hermanos, y déjeme decirle, hermanos que ni conocía, dice la Biblia, que ni siquiera él había estado con ellos, sino que porque otro hermano le llegó a contar de la situación en que se encontraba esa iglesia, Pablo le nace dentro de su corazón un deseo por instruir a aquellos hermanos. Qué lindo, ¿ah? Esa es una vida en el Espíritu. ¿Sabía usted eso? Es una vida en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu hay amor genuino por los demás. Amén. Hay un amor que verdaderamente usted sufre con el que sufre y se alegra con el que está alegre. Pablo entendió eso, de que había algo que hacer en ese lugar. Habían sectas que se estaban levantando y estaban desviando de estos hermanos la mirada del Señor, estaban quitando la gloria del Señor, la estaban poniendo en otras cosas que verdaderamente no tenían ni arte ni parte en el asunto del Evangelio. Y es preocupante, hermano, cuando muchas veces entramos en ciertas áreas que le damos más prioridades que a la palabra de Dios, que al Evangelio de Cristo. Aleluya. Y nos enfrascamos en hacer esto, en hacer el otro, y menos en la evangelización, en la predicación, en llevar el mensaje. Pero Pablo quiere que ellos entiendan de que deben de entrar en el conocimiento de aquel que les salvó.
Porque una de las cosas que estaba sucediendo es de que muchos estaban debatiendo de que Cristo no era Dios. Y usted y yo tenemos que estar seguros de que Él es Dios. Amén. ¿Y esa seguridad dónde se encuentra, hermano? En la Biblia. En la palabra. En la palabra, hermano. Si nosotros no escudriñamos, por eso el Señor dijo que escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Depende de cómo es mi creencia, depende de cómo es mi conocimiento. Así, hermano, es como van a ser mis bases. Así es como va a ser lo que voy a estar fundamentado. Pero si yo no escudriño la palabra, si yo no busco y llevo el conocimiento de quién es aquel a quien yo le estoy sirviendo, pues muchas veces voy a hacer a lo que se me da a mí la gana. Y quizás voy a pensar que lo que estoy haciendo está bien hecho. Pero no, si me voy a la palabra de Dios, si la palabra de Dios me enseña cómo servir al Señor, cómo obedecer al Señor, voy a poder hacerlo mejor. ¿Sí o no? Porque a veces es bueno saltar, gritar y decir tantas cosas, pero a veces también es bueno estar callado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay momentos para todo, hermano. Y uno tiene que saber cuál es el momento preciso de donde el Espíritu Santo está ministrando. Yo no me puedo poner a brincar y a gritar cuando se está predicando la palabra, porque eso no es bíblico. Eso es desorden. O sea, hay muchas cosas, hermano, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a saber cómo administrar a Dios. Nosotros somos hijos de Dios que le administramos a Él en esta tierra. Y a través de la palabra es que vamos a aprender a saber cómo hacerlo. Amén. Por eso, esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo, de que ellos entendieran verdaderamente en quién habían creído y que esa fe se manteniera firme, que aunque viniera otro con otra doctrina diferente, ellos pudieran mantenerse firmes en su creencia y que nada ni nada los moviera de ahí. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el gozo permanece en nosotros a pesar de la situación difícil? Por la confianza. ¿Por qué Pablo se gozaba a pesar de estar preso? Por el final de... Por la esperanza. Esperanza. Estaba Porque él confiado. sabía en quién había confiado, en quién creía. Tenía esa promesa del Espíritu Santo y estaba confiado que su salvación estaba segura, pues nadie podía, aunque alguien le podía venir a hablar en sus oídos, pero él sabía dónde estaba parado, ¿verdad? La fe, la certeza de la salvación, estaba seguro. Cuando leemos Romanos 28, del 31 en adelante, el apóstol Pablo empieza a decir que ni la muerte, ni principados, ni nada lo podrá separar del amor de Cristo Jesús. Entendemos, hermano, que hay una relación íntima con Cristo, que hay algo que verdaderamente Pablo estaba, ¿cómo le digo? Como cuando usted enchufa algo en un tomacorriente y desde el momento que lo conecta, pasa la corriente al aparato que usted conecta. Pues Pablo de esa manera se sentía, hermano, que desde que él tuvo ese encuentro con Cristo, desde ese momento, ya no había para él otra cosa importante en la vida. Y llegó a decir que nada lo podía separar, nada, hermano, ni la esposa, ni los hijos, ni el amigo, ni la iglesia, ni nada. Cristo, él quería estar con Cristo en todo momento. Era una fe, hermano, genuina, puesta en el Señor. El apóstol Pablo, déjeme decirle que nació y creció en un ambiente de abundancia. Porque muchas veces decimos, es que esta persona, porque no ha sufrido, Estaba acostumbrado a eso. ajá, no sabe lo que es, o porque no ha tenido, no ha llegado a tener. Pero Pablo dijo que él sabía estar contento en todo momento. Había pasado por toda circunstancia.
Mas sin embargo, hermano, nunca quitó su fe de lo que él había creído. Gloria al Señor. Eso, hermano, es lo que a nosotros nos hace. Porque hay una esperanza de que un día el Señor viene por nosotros. Y entonces todo, hermano, se queda. Usted ya no va a pagar biles. Ya no va a pagar renta, hermano. Gracias a Dios. Usted no va a tener que preocuparse que tiene que ir al súper y se le van a ir sus chavos que acaba de ganar. No. Cristo lo va a suplir todo eternamente para nosotros, hermano. Entonces, al poner nosotros esa confianza en el Señor, vamos a vivir siempre gozosos. En medio de la circunstancia, en medio de cualquier cosa, hermano. Vamos a vivir gozosos. Y mire, me gusta cómo Pablo se expresa de estos hermanos de Colosa, que dice, siempre orando por vosotros, capítulo 1, verso 3 en adelante, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Qué lindo, hermano. Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? Cristo. En Cristo Jesús. Qué lindo, hermano, es cuando el creyente verdaderamente puede dar un testimonio de que él ha creído en el Señor. Porque la fe sin obras es que Muerta. es muerta, hermano. Nosotros tenemos que obrar de que verdaderamente hay una fe genuina en nuestro ser por Cristo. Dios en nosotros. Depende de cómo nos relacionemos nosotros. Así es como la gente va a ver al Señor. ¿Sabe usted eso? Si hay una mala relación entre nosotros, hermano, no vamos a despertar el interés en nadie. Pero si hay una buena relación, hermano, usted verá de que la gente va a despertarse el deseo por querer ser amigo suyo, por querer ser amigo mío. Porque va a ver en nosotros algo especial, algo que Él no tiene, algo que Él está necesitado. Por eso es que, hermano, mire, si nosotros podemos llegar a vivir como esta iglesia, vamos a hacer una iglesia victoriosa. Vamos a poder tener poder, hermano, a poder tener fuerza. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, entendió eso. Sabía de que ellos estaban verdaderamente fundados en una fe en el Señor Jesucristo. Porque es la única manera de que yo le pueda amar a usted y de que usted me pueda amar a mí. Si nuestra fe está puesta en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos. Cuando empezamos a tener preferencia por cierto o X hermano o cierto o X hermana, vamos a tener problemas. Porque en el momento que aquel hermano o aquella hermana tenga un problema con otro, pues nosotros también tenemos problemas con aquella persona. ¿Sabía usted eso? Pasa. Pasa, hermano, eso pasa. Cuando empezamos verdaderamente a tratar nosotros de querer más a uno que a otro, todo lo que a esta persona que yo quiero le afecta, me va a afectar a mí. ¿Sí o no? Cuando Jesús fue a hablar con la samaritana, los apóstoles, eso les afectó en ese momento. ¿Y por qué están hablando con ella? Porque ellos sabían que judíos y samaritanos no se llevaban. Les afectó, la relación de Jesús con ella les afectó a ellos. ¿Por qué? Porque le amaban al Señor. Y creían que el Señor se estaba involucrando con una persona que no debía. Porque todavía no tenían el conocimiento, hermano, de la palabra. Y es que eso es lo importante, hermano, que cuando nosotros verdaderamente conocemos la palabra, podemos actuar ya no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Y Pablo, hermano, se gozaba en eso. Se gozó en saber de que aquellos hermanos le estaban sirviendo al Señor sinceramente. Gloria a Dios. Y la de hoy, vea la gloria de Cristo, que tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como el único que nos puede ayudar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Gloria al Señor. Y Pablo, hermano, enfatiza claramente de que si nosotros ponemos verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza en el Señor,
Usted se puede enfrentar a testigos de Jehová, a mormones, a musulmanes, a quien sea, sin temor, seguro en lo que ha creído. Porque déjeme decirle que Cristo ha sido el único que se ha levantado de los muertos y está vivo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De ahí nadie, hermano. Y eso es lo que verdaderamente tiene, hermano, el fundamento, el poder del Evangelio. De que nosotros hemos creído en un Cristo vivo. Gloria al Señor. En un Cristo vivo. Fíjense que yo les traía en esta mañana unas hojas que quiero que se las lleven a su casa y las estudien. De lo que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia de Colosenses. Se da de cuenta que es algo que puede dañar la iglesia de Cristo. Dice que el gnosticismo es un movimiento religioso filosófico, mezcla de conceptos zoroastras, o sea, que creen en todo lo que es astronomía, ¿verdad? Todo lo que es astrología, perdón, y se mantienen ellos tratando de involucrar el cristianismo con estas cosas, el judaísmo. Tratan de unificarlo y poner a Cristo como parte de una de estas cosas, no como el único medio de usted y yo poder ser salvos, no, sino que como que es algo integral dentro de estas cosas gnósticas. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque no, la Biblia enfatiza, hermano, de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no a nada más. Cristo es lo único que puede salvar al hombre. Gloria al Señor, es lo único, hermano. Pretendían, dice, la posesión de un conocimiento especial de la verdad superior a la fe. O sea que creían que había algo superior a la fe. Que el conocimiento era lo que verdaderamente hacía que el hombre pudiera ser una persona honesta y buena. Pero Jesús dijo que bueno no hay nadie. ¿Ah? Ni uno, hermano. Ni uno. No hay ni uno. No hay nadie bueno, hermano. Ni tampoco el conocimiento cambia a la gente, como muchos creen que yendo al psicólogo van a cambiar su problema. Pero el psicólogo, ¿qué es lo que hace? El psicólogo solamente lo lleva a uno a darse cuenta que está mal. Le puede llevar a entender de que usted está mal, pero si para eso yo voy donde el psicólogo porque sé que estoy mal. Por eso es que yo voy, porque sé que estoy mal. No necesito que él me diga por qué yo estoy mal. Porque vienen y le dicen, mira, tú estás pasando por eso porque de niño quizás tú fuiste abusado, ¿verdad? Quizás por eso estás tú en esa situación. Por eso es que mire, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que la palabra de Dios es apta para instruir, para corregir, para enseñar, hermano. Si usted y yo nos metemos a la palabra de Dios, que es psicólogo, hermano, ni que nada. La palabra de Dios es apta, apta. ¿Usted sabe lo que es apto? Es perfecta, completa, no le hace falta nada. Es apta para enseñar, para redarguir, para guiarnos, para llevarnos al entendimiento, al conocimiento de que lo que estamos haciendo está mal. Pedro le predicó a los judíos, les dijo que por su ignorancia habían matado al Señor, pero que si se arrepentían, el Señor vendría a ellos. ¿Cómo es eso de que ya lo matamos y ya venía a nosotros? Eso solo lo entiende el Espíritu, hermano. Solo hay un paso, hermano, y la Biblia es enfática en eso: arrepentirnos. El centurión, hermano, cuando estaba enfermo también es un ejemplo, ¿no? Que acusaba a Dios por la ley. Entonces vino Dios y le demostró con poder, ¿no? Lo sanó lo sanó de enfermedad y lo sanó de pecados también. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice el punto número 2, dice, tanto Dios como el universo material son en base de este sistema eternos. Mire qué mentira.
La Biblia a nosotros nos enseña que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Esto que nosotros estamos viendo no es eterno, hermano. Los testigos de Jehová enseñan, hermano, de que aquí va a ser el reino así como es. Y que la gente debe preocuparse por el reino, no por Cristo. Por dónde usted va a morar eternamente debe preocuparse, le dicen a uno. Usted quiere vivir bien, le dicen a uno. Mire, el Señor tiene un reino aquí en esta tierra. Usted y yo vamos a vivir bien. No le dicen a la gente lo que tiene que hacer para entrar al reino. Ni por dónde tiene que empezar. No, es que no. Si ellos no han creído en eso, hermano, ¿cómo lo van a enseñar? No, ellos no creen. Es imposible, hermano, si no creen que hay infierno. ¿Ah? O sea que el malo será malo para siempre y vivirá tranquilo. Eso no es lo que la palabra dice. ¿Ah? Cuando el rico estaba, dice que el rico fue al infierno y vio a Lázaro sentado a la diestra de Abraham. O sea que hay una separación del malo y el que se salva, hermano. Si no, Jesús no ve. ¿Por qué Jesús dijo entonces qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene? Dijo el Señor. ¿Ah? No hubiera sido necesario que Cristo viniera, porque dice, yo soy la luz de ¿qué? Del mundo. Gloria al Señor, hermano. Y tantas cosas, mire, que nosotros tenemos que verdaderamente estar bien fundamentados en nuestra fe, en lo que hemos creído, hermano. La verdadera humanidad de Cristo. Una cristología docetista que consideraba irreal la vida terrena de Cristo y especialmente sus sufrimientos en la cruz. Aún antes de Cristo venir a esta tierra, si usted lee conmigo Isaías 53, hermano, está profetizado, está ya dicho en la Escritura, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. ¿Cómo a mí me van a decir estos que Cristo no fue una realidad y que fue un ser humano y que vivió entre nosotros? ¿Cuántos han leído Juan, capítulo 1, el libro de Juan? ¿Qué es lo que dice? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando bajamos al verso 12 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo alguien va a decir que Cristo no fue real, que no vivió en esta tierra? Si la palabra lo dice y mi fe está puesta en la palabra de Dios. No puedo yo sacar de la Escritura lo que la Escritura dice, hermano. Tenemos nosotros bases fundamentales en lo que hemos creído. No tenemos el privilegio más que los ángeles todavía. Amén. Los ángeles no tienen el privilegio de vivir como nosotros vivimos acá. A usted le dicen que Jesús, algunas de ellas dicen que Jesús fue un gran maestro, fue un profeta, fue un buen hombre, y le dan muchos atributos, pero cuando llegamos a debatir su deidad, cuando llegamos a debatir que Él es Dios, ahí chocamos. Porque ellos no lo pueden aceptar. Pero bíblicamente, hermano, nosotros podemos verdaderamente debatir con ellos de que Jesús es Dios mismo. Los días desde que uno se levanta, darle gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para que Él esté con nosotros? ¿Quién es el hombre para que tenga memoria de Él? ¿Quién es? Mas sin embargo, hermano, qué misericordioso ha sido Dios con usted y conmigo. De que siendo personas, hermanos, perversas y malas, Él se allegó a nosotros.
porque quiere estar y morar con nosotros. A veces preferimos andar con mucha gente, ¿verdad? Y se nos olvida que nuestro primer interés debe de ser de que Dios ande con nosotros. Porque cuando Dios anda con usted y conmigo, hermano, todo lo que hacemos, hermano, se ve bien. ¿Sí o no? Se tiene que ver bien, hermano, porque dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, se dio cuenta que había sido que bueno, perfecto. Donde Dios anda, hermano, las cosas están bien, hermano. Si usted le permite al Señor estar con usted, usted va a estar bien en su hogar, hermano. Usted va a tratarse bien con su esposa, con sus hijos. Usted se va a tratar bien en el trabajo, hermano. Si le permitimos a Dios que ande con nosotros. No es que la Biblia lo dice, que Dios está con nosotros. No, es que yo lo hago una realidad, que ande conmigo. Amén. Que ande conmigo. Para entonces verdaderamente yo poder aferrarme a esta promesa, a esta palabra, de que Dios está conmigo. Es el secreto del éxito. Que nosotros podemos tener en el Señor. Es que lo tengamos El siempre éxito es ser salvo. Pero en el capítulo Juan, en el libro de Juan capítulo 1, nosotros podemos ver que Jesucristo es la luz, lo que nos ilumina a nosotros, a ver la necesidad que hay en nosotros de arrepentirnos y de ser salvos. Por eso es que dice de que la fe viene porque por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios habla de la necesidad que el hombre tiene de ser salvo. El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es el Rey, el Señor sea vestido de esplendor y sea rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Porque